El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken prosiguió este martes su gira por Oriente Medio para intentar imponer un alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza, asediada y devastada por 4 meses de guerra. Blinken considera esencial alcanzar un acuerdo sobre los rehenes. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Blinken llegó hoy a Qatar procedente de Egipto, donde se reunió con el presidente Abdel Fattah al-Sisi. El gobierno de Qatar pidió al secretario de Estado estadounidense realizar esfuerzos concertados para lograr un alto el fuego en Gaza y proteger a los civiles. En otros temas, la Comisión Europea propuso hoy que la Unión Europea adopte como objetivo para el 2040 un recorte de emisiones de CO2 del 90% respecto a 1990. El objetivo forma parte del compromiso de los 27 para alcanzar las cero emisiones netas en 2050. Se cumple un año del devastador terremoto de Turquía. Miles protestan contra el gobierno por lo que consideran una actuación insuficiente. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken sigue con su gira por Oriente Medio en un intento por lograr un alto el fuego en Gaza, en Egipto. Blinken se ha reunido con el presidente Abdel Fattah al-Sisi. El jefe de la diplomacia estadounidense afirma que espera un final duradero de la guerra. La propuesta de tregua que defiende incluiría un acuerdo para liberar a los rehenes capturados por Hamás el 7 de octubre. Pese a las conversaciones, Israel sigue adelante con su ofensiva en Gaza, avanzando hacia el sur de la franja. Este martes, el gobierno de Netanyahu recibió el respaldo del presidente argentino Javier Milei, quien inició una visita a Israel con una polémica declaración al anunciar el plan de trasladar a Jerusalén la embajada que su país tiene actualmente cerca de Tel Aviv, lo que recibió, por supuesto, la condena inmediata de Hamás. El periodista Mikel Ayestarán con la última hora. Tras su paso por Arabia Saudí, Antony Blinken aterriza en Egipto en esta quinta gira que realiza por Oriente Medio desde el estallido de la guerra en Gaza. El punto número 1 de su agenda, sin duda alguna, es impulsar una nueva tregua que abra la puerta a la salida de los más de 100 cautivos israelíes que quedan en manos de las milicias palestinas y a la entrada de más ayuda humanitaria a la franja en un momento que es absolutamente necesario. Hamás sigue sin responder a la propuesta para un nuevo alto el fuego y la sensación aquí es que ni islamistas ni israelíes tienen demasiada prisa por pactar una tregua, aunque esto podría desbloquearse con las gestiones personales que está realizando Blinken y su contacto directo con Israel, Qatar y Egipto, que estos dos países son los grandes mediadores. Mientras, en Jerusalén, el presidente argentino Javier Milei se ha convertido en el primer mandatario de América Latina que visita el Estado judío tras los ataques del 7 de octubre. Nada más pisar tierra, Milei ha anunciado que moverá su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, tal y como prometió durante su campaña. Los medios locales le han bautizado como el Trump argentino y el primer punto de su agenda ha sido rezar en el Muro de los Lamentos. Allí se le ha visto emocionado y ha soltado alguna lágrima. Milei se reunirá con el presidente del país, Isaac Herzog, y con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, a quienes va a trasladar todo su apoyo a Israel contra los ataques de Hamás y también reivindicará el derecho legítimo que tiene Israel a la defensa. Y seguimos con otros temas. Un tribunal de Washington determinó este martes que Donald Trump no tiene inmunidad presidencial ante la imputación en su contra por haber intentado revertir su derrota electoral del 2020 y haber castigado el asalto al Capitolio en 2021. El fallo supone un duro golpe para la defensa de Trump, que insistía en que la conducta formaba parte de su deber como presidente y, por tanto, lo eximía de responsabilidad penal. Los abogados de Trump buscan retrasar al máximo el calendario judicial para evitar que coincida con la carrera de las presidenciales de noviembre, en la que parte como favorito para la nominación republicana. La defensa de Trump ha anunciado que recurrirá el fallo para elevar el caso al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y el Parlamento ucraniano tiene previsto debatir esta semana un controvertido proyecto de ley de movilización. De aprobarse, permitiría a Kiev enviar más soldados al frente. El proyecto de ley propone limitar el servicio militar a 3 años, rebaja la edad de alistamiento de 27 a 25 años y establece penas más severas para los que eludan el servicio militar. Es el segundo borrador que Kiev intenta sacar adelante. El primero fue desestimado por contener, según los legisladores, medidas anticonstitucionales.
Y pese a ser más laxo en algunas cuestiones, el texto sigue dividiendo a los ucranianos, mientras los rumores de una remodelación en el ejecutivo de Zelensky cobran cada vez más fuerza. Este es el general Valery Zaluzhny, el popular jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas. Tan popular que, al parecer, el presidente teme que le haga sombra. Hasta hace poco parecían muy unidos. Ahora su relación es muy tensa. El domingo, el presidente Zelensky declaró en la televisión italiana RAI que prepara una remodelación del gobierno, y no solo en el ámbito militar. Está claro que necesitamos renovarnos, un nuevo comienzo. Al decir esto me refiero a renovar a los líderes en general y no solo de las Fuerzas Armadas. Los rumores de que Zelensky podría cesar al general Zaluzhny preocupan ya a las tropas en el frente. Un cese no es lo más apropiado ahora, no se cambia a los comandantes en pleno combate. Logramos algunos éxitos en 2022 en Zaporilla y Jersón, pero menos en 2023. Eso no significa que Zaluzhny dirija mal el ejército. Se dice que a Zelensky le molestó que el general Zaluzhny dijera a la revista The Economist en noviembre que la guerra estaba estancada. Era lo último que quería transmitir al mundo un presidente que pide ayuda internacional. Los críticos también dicen que el presidente ve al general como una amenaza a su liderazgo, aunque no hay indicios de que Zaluzhny tenga ambiciones políticas. Pero un cese tal vez lo convertiría en un rival para la presidencia. Y vamos ahora directamente a la economía. Paco Furió, cuéntanos. Nos quedamos aquí en Europa, Silvia, porque la Unión Europea aspira a reducir en un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2040. El objetivo forma parte del compromiso de los 27 por alcanzar las cero emisiones netas en 2050. Para alcanzar esa meta, el bloque tendrá que recurrir en gran medida a las energías renovables. Pero los proveedores de energía solar se enfrentan a la dura competencia de Estados Unidos y China. Tony Nikesh trabajó de panadero hasta que decidió cambiar su rumbo profesional. Ahora instala paneles solares, gana bien y siempre tiene pedidos. La gente demanda energías renovables porque los precios de la electricidad se están disparando. Buscan energías limpias y la solar es un negocio en auge. Nunca se habían instalado tantos paneles solares en Alemania como el año pasado. Un 12% de la demanda energética se cubre ya con energía solar. Y sin embargo, la industria solar europea atraviesa por dificultades. Las empresas chinas cubren más del 80% de la demanda global y a precios tan bajos que deja a las europeas fuera de la competencia. Las subvenciones distorsionan el mercado, por lo que nuestras inversiones jamás serán tan rentables como las suyas. La empresa solar suiza Meyer Burger se plantea cerrar su factoría en Alemania. Está construyendo una nueva planta en Estados Unidos, subvencionada en un 30% por el gobierno. Un revés para Europa que tuvo que prescindir de los baratos gas y petróleo rusos debido a la guerra en Ucrania. Bruselas reclama más independencia energética. Sin una industria solar sólida, expertos advierten que Europa podría depender de los paneles chinos para cumplir con sus objetivos climáticos. Necesitamos tener soberanía tecnológica. Hay que aprender a fabricar módulos fotovoltaicos más económicos. Aunque parezca fácil, para quienes no lo sepan, desarrollar ese tipo de instalaciones lleva fácilmente de 5 a 6 años. Y si se comienza desde cero, nada está disponible. Sin financiación de la UE o de Berlín, la industria solar europea se enfrenta a un futuro incierto. Como inciertos son los planes para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
Pues conectamos ahora con María García Zornoza en Bruselas. María, la Comisión Europea propone una reducción neta del 90% en las emisiones de gases con efecto invernadero, pero lo cierto es que en junio hay elecciones al Parlamento Europeo que marcarán una renovación también en la Comisión Europea. ¿Peligra esta meta del 90% si, tal y como marcan las encuestas, la derecha y ultraderecha salen fortalecidas en estos comicios? Sí, la Comisión Europea ha propuesto hoy una reducción de emisiones contaminantes del 90% para 2040. Es un punto medio entre el 55% ya fijado para 2030 y el de descarbonizar por completo las economías europeas a mitad de siglo, convirtiendo a Europa en el principal y primer continente neutralmente climático del mundo. La de hoy es, en cualquier caso, una recomendación, pero en ningún caso una propuesta legislativa que le correspondería hacer a la próxima Comisión Europea. Pero, como dices, el momento es complicado, porque en junio se celebran elecciones al Parlamento Europeo y, según las principales y las primeras encuestas, el cambio climático junto a la inmigración serán los grandes movilizadores de voto. Todo ello en un momento de ascenso de la extrema derecha, no solo de cara a las elecciones europeas, sino, como estamos viendo, en muchos gobiernos. Una extrema derecha que está cargando con mucha fuerza contra la agenda verde. Hoy veíamos aquí en el Pleno de Estrasburgo cómo el grupo, por ejemplo, de Marine Le Pen quería incluir una enmienda que echase por tierra todas las medidas en materia climática de la Unión Europea. Pero no solo eso, porque también los conservadores del Partido Popular Europeo están pisando el freno, están pidiendo ahora pausas regulatorias con un guiño a los agricultores que están movilizados en muchas calles de las capitales europeas. En su momento vimos también cómo quisieron tumbar la ley de restauración de la naturaleza y hoy también Ursula von der Leyen ha anunciado de forma sorpresiva que pone fin a la ley para reducir el uso de pesticidas en la Unión Europea. Paradójicamente, el cambio climático había sido el buque insignia de la actual Comisión Europea. Lo presentó como un evento similar a la llegada del hombre a la Luna, pero ahora muchos analistas advierten que un Parlamento Europeo escorado a la derecha podría poner en peligro los objetivos climáticos de la Unión Europea para los próximos 5 años. Gracias, María, desde Bruselas. Un placer. Y tal y como nos contaba María, también en España los agricultores llevan a las calles sus protestas contra la política agrícola europea y para denunciar la precariedad del sector, como ya lo habían hecho sus compañeros de Francia, Alemania y otros países europeos. Este martes los manifestantes bloquearon con cientos de tractores carreteras y entradas a los puertos y a los mercados de mayoristas por todo el país. Los agricultores y ganaderos reclaman precios justos para sus productos y la continuación de las subvenciones estatales para el gasóleo agrícola. También piden controlar más las importaciones de países no comunitarios y una reducción de la burocracia. La ola de protestas llega a España y hablamos sobre esto con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt. José, los agricultores europeos han salido a la calle y de momento la Comisión Europea ha cedido a una de sus peticiones. Von der Leyen ha anunciado hoy que se cancela el plan para restringir el uso de pesticidas. ¿Qué más sabemos sobre este cambio? Hola Paco, ¿qué tal? Sí, efectivamente, el proyecto era que para el año 2030 se redujesen los campos de la Unión Europea en un 50% el uso de pesticidas y herbicidas químicos y eliminar los más perjudiciales, pero ante la ola de protestas en Europa, efectivamente, la Comisión ha anunciado esa cesión. Otro de los puntos que exigen los agricultores europeos y el que en Bruselas se está debatiendo si tomar medidas es el de cambiar el criterio de que el 4% del suelo cultivable tiene que dejarse para el barbecho. En estos momentos la Comisión Europea reconoce todas las presiones que sufren los agricultores, desde, por ejemplo, el aumento de los precios desde la invasión rusa de Ucrania y también la pérdida de calidad del suelo agrícola. Y digamos que reconoce lo polarizado que está el sector, sobre todo ante la falta de tan solo unos meses para que se celebren las elecciones al Parlamento Europeo en el mes de junio. Quedan todavía otros reclamos pendientes y los agricultores españoles planean más jornadas de protesta. ¿Cuáles son sus principales quejas y en qué se diferencian de las de otros países europeos?
Bueno, aparte de la burocracia y también del dumping de productos importados de terceros países, que es algo común con el resto de las protestas en Europa, en el caso español tiene la particularidad de lo que está sufriendo el cambio climático, la sequía. De hecho, en algunas zonas de España se ha activado una alerta por la falta de lluvia. Los agricultores españoles piden más subvenciones, más ayudas por parte del gobierno español para afrontar esta situación. Y también los agricultores españoles, a diferencia del resto de países europeos, tiene una protección que es la ley de cadena alimentaria para evitar que vendan los productos a pérdidas, pero critican que todavía no hay controles suficientes para evitar esos problemas, esa situación. Gracias, José David, desde Frankfurt. Dejamos ahora la economía, más noticias. Nos vamos directamente a Chile, donde siguen los incendios. Ya son más de 131 los fallecidos por los devastadores incendios que azotan la región de Valparaíso. En Chile aún hay un total de 165 incendios forestales activos en 10 regiones del país. También en Valparaíso. Allí los focos están controlados. La cadena de fuego que se inició el viernes causó la mayor tragedia del país desde el terremoto del 2010 al llegar a los suburbios de la ciudad de Viña del Mar. El fuego devoró todo a su paso por Viña del Mar, frente al Pacífico, en Chile. Fue como una bomba atómica que cayó, en serio. El fuego fue demasiado rápido, se siniestró todo, perdimos gente, vecinos, amigos de la vida. Ha sido duro. El viento hizo avanzar las llamas rápidamente por los cerros poblados. Era un caos, no le digo aquí, la gente los chocando los autos, atropellaban a la gente, era peor que la guerra. Y la gente desesperada porque se supone que nosotros tenemos alguna salida, pero para que se den cuenta que quedamos atrapados. En medio de tanta devastación y dolor, las familias intentan apoyarse entre sí, como estos vecinos que llevan comida para quienes se quedaron sin nada. Esto es nada lo que ellos necesitan, pero a dar un poco de aliento. Nosotros igual estuvo cerca el fuego de nuestros hogares, pero no pasó nada, gracias a Dios. Nosotros somos damnificados del año 2017, en la parte más alta de Puerta Negra, en Playa Ancha, y sabemos que toda la ayuda que llegue nunca va a ser necesaria. Andamos con mi esposa, mis hijas eran chicos, mi hijo que es mayor, mi hija pequeña, sufrimos la pérdida de nuestra casa, es doloroso, se siente feo. Mientras se lucha por evitar nuevos rebrotes, aquí en la Villa Libertad se intenta remover los escombros con las pocas herramientas que se tiene. Cae la noche y el trabajo no cesa. Vecinos de la Villa Independencia de Viña del Mar alertan que al interior de unas de las casas siniestradas habían encontrado un cuerpo. El desastre que dejaron los incendios retrasa el recuento de víctimas y la asistencia a quienes perdieron sus casas. Luego, en medio de las presuntas horas quietas, los gritos alertan que algo sucede en la quebrada. Hay pánico. Un grupo de jóvenes intenta detener al supuesto pirómano, que se supone estaba encendiendo un nuevo foco. ¡Cuidado, Ale! ¡Cuidado! Logran frenar la propagación del fuego a tiempo. Un daño tremendo que nos están haciendo. Ya estamos muchos quemados, mucho sufrimiento, muchas familias sufriendo. Tenemos muchos finados en nuestro barrio, mucha gente. Los bomberos refuerzan con sus equipos las labores de extinción. Los vecinos habían echado tierra y un poco de agua. Nosotros, tres familias se les quemó todo en la calle, sin nada, en nuestro pasaje, murió gente. Arriba mi familia, mi abuelita tiene 90 años y quedó en la calle igual, entonces encuentro que es súper cruel, que no sé cómo no tienen sentimiento las personas que hacen todo esto. En medio de tanta rabia, los bomberos voluntarios rescatan un gatito y lo asisten. Una pequeña esperanza en medio de una catástrofe que ha dejado más de un centenar de muertos, la peor tragedia tras el devastador terremoto y posterior tsunami de febrero del 2010 en Chile.
Y un año después del terremoto más mortífero de la historia moderna en Turquía, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías en la provincia de Hatay. Miles de personas se congregaron en la ciudad de Antioquia para celebrar una vigilia con motivo del primer aniversario de los terremotos que acabaron con la vida de más de 50.000 personas solo en Turquía y dejaron millones de desplazados. Los manifestantes se critican que el gobierno ha desatendido la región desde entonces. El terremoto de 7.8 grados golpeó el sureste de Turquía y norte de Siria. Así se ve hoy la otrora boyante ciudad de Antioquía. Los edificios abandonados a ambos lados de la calle evocan una vida urbana que ya no existe. Un año después de los terremotos, las autoridades siguen demoliendo edificios y retirando escombros. En este vecindario vivían miles de personas, pero hoy apenas queda alguien. Hace un año, 2 seísmos golpearon el sureste de Turquía. Destruyeron o dejaron inhabitables 300.000 edificios de 11 provincias. Según expertos, muchas construcciones incumplían las medidas de seguridad. Algunas personas pudieron ser rescatadas con vida de entre los escombros, otras muchas no. A día de hoy, la cifra oficial de fallecidos supera los 50.000. Estas tumbas de Antioquía simbolizan el duelo por la pérdida. Abdurrahman Dache-Olu perdió a su madre y a su hermano. Él quedó atrapado bajo los escombros durante más de un día. Él nos cuenta. Cuando logré salir después de 30 horas, todo estaba destruido. Nadie sabía qué hacer. Todo el mundo había perdido al menos a un ser querido y el Estado no estaba ahí para ayudarnos. Un año después, cientos de miles de personas en la región siguen alojadas en contenedores y albergues provisionales. Como Melek Datelen, que me invita a conocer su precaria cocina. Lleva casi un año viviendo aquí con su marido y sus 2 hijos. No logro acostumbrarme. Tenía una casa grande, no me faltaba nada y ahora no sé lo que ocurrirá ni qué será de mis hijos. Con la lluvia y el frío a veces pienso, ojalá hubiésemos muerto también nosotros. Poco después de los sismos, el presidente Erdogan se comprometió a reconstruir la región. Nuestro primer objetivo es completar 319.000 viviendas en el plazo de un año para devolvérselas a sus propietarios. Sin embargo, las obras avanzan despacio. En este solar a las afueras de Antioquía, Mustafa Arslan y sus colegas se apresuran para terminar los primeros 1.000 apartamentos en febrero. Intenta explicar los retrasos. El mayor obstáculo ahora es la lluvia. Ha estado lloviendo intensamente en la región, pero estamos trabajando contra reloj para garantizar que los damnificados puedan mudarse lo antes posible. Carteles como estos proliferan por la ciudad. Prometen nuevas casas, nuevos empleos, un futuro, la gran promesa del gobierno. Pero por mucho que la gente quiera creérselo, la mayoría no cree en que la vida vuelva a ser como antes. Los comerciantes improvisan con contenedores, pero la mayoría de sus clientes fallecieron o fueron desplazados. Decidimos hacer algo para llegar a fin de mes. La vida sigue. Espero que Antioquía se recupere pronto. Dicen que la situación va a mejorar, pero no estoy seguro. Tardarán 10 o 15 años en reconstruir la ciudad. Tengo 4 hijos por los que luchar. Tenemos que salir adelante. Al menos estamos vivos, así que hay esperanza. Una esperanza que será determinante para que Antioquía resurja de sus escombros. Y nos vamos ahora directamente a Estambul. Ampliamos la información con Andrés Murenza para que nos cuente cuál es la situación allá. Andrés, el gobierno de Recep Tayyip Erdogan prometió una rápida reconstrucción, pero 12 meses después del terremoto se ha completado solo cerca del 15% de las viviendas prometidas. ¿Qué ha pasado? ¿A qué se debe tanta lentitud?
Bueno, primero hay que decir que esa promesa que había hecho Erdogan de más de 300.000 viviendas, es decir, un poquito menos de la mitad de todas las necesarias para completar la vivienda destruida por el terremoto en las 11 provincias afectadas, era una promesa exagerada y se hizo porque recordemos que unos meses después del terremoto, en la primavera pasada, Erdogan se enfrentaba a unas elecciones cruciales que ganó por una mayoría ajustada y le permitió revalidar su gobierno tras 20 años en el poder. Dicho esto, es verdad que se avanza a un ritmo mucho más lento de lo que se deseaba o de lo que se planificaba en un primer momento, y hay varias razones para ellas. Primero, porque la tarea es ingente todavía, no se ha completado el derribo de los edificios dañados y el desescombro, con lo cual no puede empezar a construirse. Y por otro lado, también en las zonas en que sí que se ha empezado a construir, por ejemplo, en nuevas zonas, en zonas, por ejemplo, algo más montañosas, que son más seguras que en los valles, en algunos valles donde estaban antes alojadas las ciudades o las viviendas, y que son más peligrosas en caso de terremoto, pues bien, el precio de los materiales, el precio de la mano de obra, no olvidemos que mucha gente ha emigrado a esas zonas, el precio de la mano de obra ha crecido muchísimo, muchas empresas no se han presentado a los concursos públicos porque el precio de los materiales, estamos con una inflación altísima, superior al 60% en Turquía, y eso indica que los precios están incrementándose mucho, y eso hace que muchas empresas no vean rentable presentarse a estos concursos de nueva obra que ha hecho el gobierno, que ha licitado el gobierno. Claro, hoy hemos visto imágenes de protestas contra el gobierno de Recep Tayyip Erdogan por lo que consideran una actuación insuficiente y negligente del Ejecutivo. ¿No sorprenden entonces estas protestas, no? No sorprenden porque se han producido en la provincia de Hatay, que no solo ha sido la más destruida por el terremoto, la más afectada, sino que además está siendo la peor tratada, porque estamos diciendo que hay retraso en las obras, pero es que además hay mucha diferencia y mucha desigualdad de provincia a provincia. Hay provincias como Gaziantep o Kahramanmaraş, en donde ya se ha superado el 10% de las obras prometidas, y en cambio en Hatay, en la provincia de Hatay, donde hemos visto esas protestas, apenas se llega al 3% de las viviendas comprometidas, de la vivienda destruida por el terremoto. Además, se quejan de que en su momento ya tardaron los servicios de emergencia 3 días en llegar a la zona, lo cual provocó que mucha gente muriese bajo los escombros. No se han restituido los servicios totalmente. El agua en Antioquía del Orontes, la capital de esta provincia de Hatay, no se puede consumir con seguridad, porque se ha detectado bacteria E. coli, y la situación es realmente terrible en esta zona. Muchísimas gracias, Andrés Murenza. Bueno, y con esta situación en Turquía despedimos nuestro informativo. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.